Solo dos cuando necesitan la palabra del Señor. Bien, vamos a la carta de Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver el verso 8 al 10. Y luego del verso 17 al 19. Es importante toda esta lectura para poder dejar en su vida la palabra. Dice la Escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios. El verso 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de la fe de Abraham. Diga conmigo: la fe de Abraham. Esa tremenda experiencia y ese tremendo testimonio para todos los creyentes. Y Abraham es el padre de la nación de los judíos, de los hebreos. Pero Abraham también se le conoce como el padre de la fe. El hombre que alcanzó una relación muy cercana y estrecha con Dios, pues en alguna consideración Dios, hablando de él, dijo que era su amigo del Señor. En esa consideración de fe. Así es que estudiar la vida de Abraham, leer sus historias o la historia del relato de la Biblia es edificante. ¿Cuántos dicen amén? Así que le animo en sus devocionales entrar allí a ese capítulo 12 de Génesis y emprender ese análisis de estudio de la vida de Abraham. Estamos hablando de la fe y en esta hora nos corresponde ver el detalle de la fe de Abraham. Dice Hebreos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Se movilizó. Diga conmigo: Abraham se movilizó. No se quedó quieto, no se quedó pasmado, ni se quedó estancado. Entonces, lo primero que quiero que podamos registrar en esta mañana es que la fe nos impulsa a emprender nuestro llamado con determinación y confianza. Amén. La fe nos impulsa. Necesitamos ese combustible, esa capacidad de movilizarnos. Porque la fe de Abraham es una fe que permite a la vida de la persona alcanzar las promesas. Pero no se pueden alcanzar las promesas solo quedándose quieto, así es que la fe es dinámica. Y la fe de Abraham nos muestra eso. Dios lo llamó desde allá, desde Ur de los Caldeos, y le dijo que saliera de la casa de sus padres, se moviera del sector de su parentela y viniera a la tierra que él le mostraría. Abraham tenía muchas ataduras o ligaduras, por decirlo así, que quizás
le pudieron haber incluido en él ideas de no movilizarse, de establecerse, de estancarse. Pues no es fácil salir, no es fácil moverse. Y más cuando uno lleva tiempo en un lugar, y más cuando uno tiene raíces en algún lugar, y más cuando uno tiene conexiones profundas en un lugar. Y sabe que lo que Dios le está pidiendo a Abraham es desarraigarse de la tierra donde estaba, desprenderse del vínculo familiar. No le está pidiendo cualquier cosa, le está pidiendo algo que es significativo y por lo que muchos de nosotros de alguna manera vivimos y trabajamos. Es importante la familia, ¿cuántos dicen amén? Es importante a veces el sector, hay gente que se aferró, nació en su lugar y crea lazos profundos con el sector, con la ciudad, con el pueblo, con el barrio, con el lugar donde está, con la nación donde está. Pero aquí encontramos que Dios está llamando a Abraham, le está diciendo: voy a darte algo y voy a hacer algo contigo, pero no lo voy a hacer en este lugar. Por lo tanto, ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Dice que Abraham se movilizó hacia el llamado. Abraham no se quedó ahí estancado. Abraham no se quedó ahí amarrado, no se quedó ahí estrecho, sino le obedeció al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Se moviliza. De pronto ese llamado de parte del Señor para muchos de nosotros no sea un llamado de dejar la tierra, no sea un llamado de dejar la parentela, no sea un llamado de dejar el sector o el lugar físicamente hablando como le tocó a Abraham, pero sí hay un llamado de parte de Dios para un cambio. ¿Cuántos creen eso? Hay un llamado de Dios para una vida nueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay un llamado de Dios para alcanzar las promesas. Hay un llamado de Dios para salir del estancamiento de una vida natural caída. Hay un llamado de Dios a la santidad. Hay un llamado de Dios a la obediencia. Hay un llamado a salir de aquellas conductas que afectan nuestro comportamiento de vida y perjudican todo lo que está a nuestro alrededor. Hay un llamado. Y siempre Dios querrá que nosotros sigamos su senda. ¿Cuántos creen eso? Ese llamado. Pero va a depender no solamente del llamado, sino va a depender de usted, en el que tome iniciativa de emprender ese viaje hacia el cambio, hacia la restauración, hacia la restitución, hacia el avance de su vida. Va a requerir su disposición y luego su voluntad en acción. Pero entonces parece ser que este llamado era un tanto misterioso, porque dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y cuando uno tiene una dirección clara hacia dónde va, pues rápido empaca sus maletas y emprende el viaje, porque uno sabe con claridad hacia dónde se dirige. Pero parece ser que en la primera instancia del llamado de Dios para Abraham no fue completamente específico Dios, sobre todo hacia el sector a donde lo dirigía, porque le dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y dice entonces Hebreos que por la fe Abraham salió. Diga conmigo: salió. Abraham salió sin saber a dónde, pero salió en obediencia a la palabra del Señor. Esa fe que nos hace impulsar hacia el llamado. Entonces piense para usted qué tanta demora tiene con respecto a lo que Dios está pidiendo de usted. Qué tanta demora y qué tanta
justificación o excusas tiene ante el llamado de Dios. Y entonces algunos se aferrarán a circunstancias o a cosas y se justificarán delante de Dios para no emprender ese camino. Y como ya le dije, para alguno puede ser un movimiento geográfico, pero para otro puede ser un movimiento de cambio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un movimiento de cambio. Haz un poco más. Y el Espíritu siempre nos llama a la intimidad. El Espíritu siempre nos llama a la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos llama a orar. Nos llama a la devoción con la palabra. Nos llama a congregarnos. Nos llama a servirle a Él. ¿Cuántas veces Dios habrá colocado en su ser como la idea de servir? O quizás alguien de los nuestros haya llamado a usted para que se una a algo. Sabe, no es simplemente un llamado de hombre, de mujer, de aquel que en alguna área te requiere. Así funciona la obra de Dios y así nos llama el Señor. Y entonces vas a tener que tomar la disposición de hacer. Pero entonces alguien puede decir: yo estoy bien aquí en Ur de los Caldeos. Yo estoy bien al lado de mi padre, al lado de mi madre, al lado de mis parientes. Estoy bien establecido en las raíces culturales de mi tierra. Así nos comportamos nosotros en este ambiente. Se comporta la abuela, el padre, el hermano en estas mismas prácticas culturales. Y aún yo, conociendo al Señor, no me quiero desprender de eso. Pero el llamado, diga conmigo, el llamado es a salir. A salir. Entonces se requiere fe, diga conmigo, fe. Se requiere fe para movilizarse. Se requiere fe para impulsarnos hacia ese llamado. En su trabajo, en su negocio, en lo que usted está haciendo. Siempre hay un llamado de Dios para nosotros recoger una cosecha mayor. En nuestra área empresarial, en nuestra área intelectual, en nuestra vida hay siempre un llamado, y adentro de todos nosotros siempre hay como la intención de querer hacer algo más. Y ese querer hacer algo más, o obtener algo más, o alcanzar algo más, no tiene que ver simplemente con la avaricia del corazón de una persona, sino como que Dios dejó eso en el corazón de cada uno de nosotros con la idea de impulsarnos para que podamos lograr más, alcanzar más. Porque logrando más y alcanzando más podemos sentir un tanto de realización y cumplir una mejora para nosotros y los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos creen eso? Entonces no te detengas. Movilízate, diga conmigo, movilízate. Toque a la persona que está a su lado y dígale: movilícese. Necesitamos eso. ¿Cuántos aplauden al Señor? La fe de Abraham lo hizo movilizar hacia el llamado. Movilizar hacia ese llamado. Y emprendió. Agarró sus maletas. Tomó los animales que estaban en sus manos. Y un día se despidió de la ciudad, de los amigos del sector, y emprendió para el viaje hacia donde Dios lo llevaba. Se dice que la carretera del viaje, más o menos, hacia donde Dios lo estaba llamando o luego le reveló, eran más o menos unos 1200 kilómetros de distancia. Un viaje extenso. Y no había carro, no había transporte, no había tren, menos vuelo. Así es que el vehículo eran sus pies. Amén. Quizás sus caballos, sus camellos, lo que hubiese, ese era el vehículo. Kilómetros de distancia. Pero hacia allá era el llamado. Eso quiere decir de que Dios tiene cosas amplias para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar estancados. De pronto alguien dirá: pero ya acabé mis años mozo de la capacidad productiva, ahora me voy a sentar a esperar la muerte.
hermano, que la muerte lo encuentre usted haciendo algo, amén. Si se siente muy anciano, muy anciana, que de repente ya está masticando el agua, algo hay para hacer. Siempre hay un llamado de Dios. Entonces no se deje morir antes de tiempo, amén. La fe de Abraham nos impulsa a emprender nuestro llamado con determinación y confianza. Segundo, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dice que llegó a la tierra prometida y se estableció en tiendas. Y vivió en la tierra que Dios le había prometido en tiendas, como extranjero. Como extranjero. Es extraordinaria esa expresión de la escritura que leímos en este texto. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí nos describe el por qué. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así es que la fe de Abraham no solo nos impulsa para emprender nuestro camino hacia el llamado, sino que la fe nos permite elevar la mirada más allá de nuestro camino inmediato, librándonos del estancamiento y del aferramiento a lo que es transitorio. De este modo nos impulsa a trascender hacia el lugar de nuestro destino eterno. Así que el llamado no era solamente llegar a Canaán. Y Canaán no era solamente la tierra bautizada geográficamente y naturalmente como Canaán. Dios lo estaba llamando no solamente a un movimiento de un ambiente natural geográfico, Dios lo estaba llamando a un movimiento que lo iba a llevar hacia la trascendencia eterna. ¿Cuántos se alegran por eso? Hacia la trascendencia. Y entonces Abraham, en ese proceso del camino, fue descubriendo. En el camino Dios le fue revelando. Y Abraham dice que salió de Ur y se fue a Harán. Y luego vino a Canaán en esos procesos. Pero cuando llegó a Canaán y le dijo el Señor: esta tierra te voy a dar a ti y a tus generaciones. Un día lo sacó y le dijo: levanta tu mirada, sube a lo más alto y lo que alcance a ver tu ojo, eso será para ti. Las generaciones tuyas serán como la arena del desierto, como las estrellas del mar. Era una promesa que luego nosotros, después de varios milenios, somos testigos de que esa promesa se cumplió. Pero ahora encontramos que Abraham no se detiene para solo ver lo transitorio. Diga conmigo: lo transitorio. Abraham pudo colocar su mirada en el más allá. Abraham pudo colocar su mirada a donde está el lugar permanente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo pudo ver Abraham eso? ¿Y cómo pudo lograr mantener su mirada fija en la ciudad que fue construida por Dios? En pocas palabras, entendemos entonces que lo que Abraham vio fue la nueva Jerusalén. Y ejercitó el proceso de su vida y llevó a cabo los planes que Dios tenía a través de él, pero no se aferró. Diga conmigo: no se aferró. No se estancó. ¿En qué, pastor? En el viaje. O en las cosas que hay en el viaje. Cuando hablamos de esto, estamos hablando del transcurso de la capacidad existencial que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué se le enreda a usted la vida? Se le enreda la vida por lo temporal. Usted está aferrado a usted mismo. Usted está aferrado a esas cosas materiales que conseguimos en el viaje, que sea la casa, la empresa, el negocio. Usted se aferra ¿a qué? A ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija.
a esos parientes, a esa tierra donde estás, quizás a esa bendición que Dios te dio, a ese carro, a esa empresa, a ese negocio. Claro, todas aquellas cosas son importantes, requieren cuidado, administración. Dios las colocó en nuestras manos como mayordomos, pero esas son transitorias. ¿Cuántos dicen amén? Son transitorias. Aferrado a usted mismo es transitorio. Porque quiera o no, usted es consciente que un día se le va a acabar la fuerza, se le va a arrugar toda la piel, se le va a emblanquecer todo el cabello, o se le va a caber todo lo que tenía en su cabeza. Y un día usted no irá en ascenso tras ascenso en la vida de la fuerza física, sino que vamos en descenso hasta volver lo que éramos: polvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es transitorio. Y de repente usted se entretiene en el viaje porque hay una oferta, hay una atracción, una seducción. El paisaje te ofrece tantas cosas y quizás hay posibilidades de disfrutar aparentemente y darle rienda suelta a ese hombre natural, y te puedes entregar a los vicios, te puedes entregar a las debilidades sensoriales que hay en ti, a tu libertad sexual, y te entregas a un mundo de placeres y te entretienes. Y algunos se aferraron allí, algunos se estancaron allí, algunos el Señor les entregó una empresa, les entregó unos bienes y se quedan agarrados a los bienes. Trabajan de sol a sol para cuidar aquello que Dios les entregó y no toman tiempo para continuar el viaje. ¿Sabe? Que la Biblia dice que la semilla fue entregada y alguna de ellas llegó a un sector llamado los espinos, y dice que los espinos ahogaron la semilla. Y esos espinos dice que son los engaños de las riquezas y de los bienes materiales que a veces tienen la capacidad de oprimir la fe en alguien y no dejarlo avanzar. Amén. No dejarlo avanzar. ¿Sabe que en la Biblia está la parábola de la gran cena? Y cuando el Señor dijo, ya está listo, ya está preparado, salgan a traer a los invitados, alguno dijo, no puedo. ¿Y por qué no puedes venir a la cena que el Señor preparó? El uno dijo, porque he comprado una yunta de bueyes, o 5 yuntas de bueyes, no los he probado. El otro dijo, he comprado un terreno y no lo he visto. El otro dijo, me he acabado de casar y no he ido a la luna de miel. Diga conmigo, excusas. ¿Excusas por qué? Porque lo transitorio tiene la capacidad de estancarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tiene la capacidad de aferrarnos, de agarrarnos. Y entonces a veces uno se vuelve como un tanto esclavo de lo que uno logró. Y entonces no puedo cerrar esto, no puedo dejar esto. ¿Por qué no puedes? Porque te agarró. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice en alguna escritura, dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Abraham no se dejó aferrar, Abraham no se dejó estancar por todo lo que Dios le dio. Dios le dio riquezas, Dios le dio capacidad de producción y de siervos y de siervas, pero nunca quitó la mirada de la nueva Jerusalén. Nunca. Toque a la persona que está a su lado y dígale, no te dejes estancar, ni te dejes aferrar a lo que es transitorio, porque hay un llamado mayor. ¿Cuántos dicen amén? Hay un llamado mayor, y el llamado mayor para el cristiano y para el hombre de fe es la nueva Jerusalén. Tercero, dice la escritura en el verso 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando
que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a levantar. Aplauda eso en el nombre del Señor. Así es que la fe no solo nos impulsa, la fe no solo nos permite levantar la mirada, sino que la fe es la fuerza que nos capacita para superar las pruebas que han sido establecidas en nuestra vida, habilitándonos para algo mayor. Amén. Dios le dijo: de tu descendencia se multiplicará como la arena del mar. Dios le dijo: de tu descendencia será como las estrellas. Y le dio solo un hijo, a Isaac. Y se lo dio en un tiempo que no era uno de los tiempos más o menos razonables para la multiplicación. Pero Abraham creyó. ¿Cuántos dicen amén? Abraham creyó. Y desde que Dios le dijo que le iba a dar esas multitudes, pasaron 25 años. 25 años. Pero Abraham se mantenía en fe porque Dios se lo había dicho. Dios se lo había prometido. Y Abraham sabía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada década que pasó, Abraham mantuvo su fe esperando en el Señor. Y Dios lo visitó. Y lo visitó en un lugar y en un momento que era en contra de todos los pronósticos, y allí le dio a Isaac la promesa. Pero Abraham recibe la promesa ahora de su hijo y sabe que Dios cumplió, y ahora tiene a Isaac en sus manos y está disfrutando de la promesa, y sabe que detrás de Isaac no hay uno. Detrás de Isaac hay millones de personas. Él lo creyó, pero un día en la carretera Dios le dijo: entrégame a Isaac. Entrégame a Isaac. Parece que no era compatible con respecto a lo lógico de lo que Dios decía. Pero Dios le estableció una prueba. Diga conmigo: una prueba. Una prueba. Ahí está. Dios probando a Abraham. Dios quiere probar la fe de Abraham, porque no es solamente establecer una fe y decir yo creo. No, la fe es probada. Y la prueba de la fe a veces es demandante. Es una prueba para poder medir si el rigor de la convicción que tienes tú es significativa o no. Hoy la gente se mueve de las iglesias porque Dios no les ayudó para que ese pelo no siguiera cayendo. Y se van porque Dios no les trajo la bendición que ellos esperan para solucionar el problema que ellos tienen. Pero es que en la carretera de la fe, el Dios de los cielos estableció pruebas para aquellos que hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nos podemos encontrar en medio de esas pruebas. Y dice: pero ¿por qué se vino esto? ¿Pero por qué está sucediendo esto? ¿Pero por qué ha pasado esto? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si estoy caminando hacia donde Dios me dijo, ¿por qué ahora Dios está estableciendo esta circunstancia en mi camino? ¿O por qué Dios está pidiendo esto para mí? Y entonces cuando vas así, encontrarás y entenderás que Dios puede ser posible que te esté probando. Amén. La prueba. Diga conmigo: las pruebas. Abraham lo probó. Lo probó. Dios no tienta a nadie. El que tienta es el enemigo. Pero Dios prueba. Amén. Y Dios prueba su fe. Dios prueba mi fe. Probó la fe de Abraham. Y le pidió a Abraham lo más importante que había en su vida. Era lo que Dios le había dado. Era lo que Dios le había concedido. Y lo que Dios le había concedido era Isaac.
y en Isaac estaba el desenlace de la promesa. Pero sabe que Abraham no se detuvo, Abraham no reclamó, Abraham no replicó. Dios le dijo: Abraham, quiero que me entregues a Isaac, sacrifícame a Isaac. Y le dio el lugar a donde Abraham tenía que ir y le dijo: ve con él, camino 3 días. Dice que Abraham oyó el pedido de Dios, enalbardó sus asnas, tomó 3 de sus siervos, se llevó a Isaac, tomó la leña y comenzó a caminar de donde estaba hasta el monte Moriah, al monte del Señor, a donde Dios le había dicho: entrégame a Isaac. Pero Abraham va caminando, Abraham va avanzando. 3 días de reflexión, 3 días de oración, 3 días de pensamiento, 3 días, qué sé yo, de entender lo que Dios le estaba pidiendo. Pero Abraham nunca desmayó en su fe. Abraham está diciendo es que si Dios me lo pide para sacrificarlo, se apagó la semilla. Ciertamente, en términos biológicos y naturales, esa es la realidad. Si te mueres, la semilla que hay en ti no va a seguir reproduciéndose, porque se cerró el ciclo, ya no estás. Pero Abraham se alentó pensando que si Dios se lo pedía para matarlo, Dios era poderoso para volverlo a resucitar. Era poderoso para volverlo a resucitar. Entonces Abraham dijo: si Dios me pide que entregue a Isaac, yo soy capaz de consagrarlo. Y como estaba el plan, sacrificar a Isaac en el altar, como quizás era la costumbre. Pero Abraham dice: si Dios pidió y permite que vayamos hasta allá, entonces Él lo resucitará. Porque en Isaac se cumplirá la promesa. Obediencia. Cuando llegaron al lugar, y dice que llegaron al pie del monte, les dijo a los siervos: hasta aquí nos acompañan ustedes. Hasta aquí ustedes son nuestros acompañantes. Gracias por el favor, pero quédense aquí. Y Abraham soltó una palabra de fe. Dijo: quédense aquí, porque nosotros iremos y adoraremos y volveremos. ¿Cuántos dicen amén? Es una palabra de fe, porque él sabía que Dios allá en el acto del sacrificio habría de hacer algo. Es una fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es una capacidad. Ahora, hay gente en las iglesias que no son capaces de dar el diezmo, que no son capaces de dar una ofrenda. Y la Biblia dice: da, dice, os dará. Honra al Señor para que tus lagares estén llenos. Y usted no es capaz de soltar lo que a Dios le pertenece, o lo que la Biblia dice que le pertenece al Señor. ¿Cuánto más si le pidieran un hijo? ¿Cuánto más si Dios pidiera algo más de usted? ¿Sabe? Lo que hace falta es fe. Es fe. Abraham tenía esa fe. Abraham tenía esa capacidad para afrontar esa prueba y superarla. Y sabe, mi hermano y mi hermana, Abraham superó la prueba y se habilitó. Diga conmigo: se habilitó. Se habilitó para algo mayor, porque en esa prueba de la fe de Abraham comienza la primera manifestación de la obra redentora en la cruz del Calvario. Es como una forma de imagen de lo que iba a venir, porque Dios se proveerá de cordero. Un milagro apareció allí. Dice que Abraham entonces vio a un borrego, vio a un cordero enzarzado de sus cuernos en medio de los chamizos. Dice: este no era, es él. Y dice que quitó al muchacho y luego sacrificó el cordero y ofreció al Dios de las Escrituras. Vamos, apláudalo fuerte. Ese es nuestro Dios, que nos ha dado la capacidad de creer. Ese es nuestro Dios, que nos ha dado la capacidad de avanzada. Ese es el Dios que colocó en nosotros aquello que puede responder a Él. Pero hermano y hermana, usted, al igual que Abraham, recibió fe en su corazón.
Usted y yo, como Abraham, recibimos fe en nuestro espíritu. Entonces la pregunta es: ¿cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Cómo está el ejercicio de tu vida? Quizás ni siquiera has despegado porque no tienes fuerza para impulsarte al llamado. Quizás ni siquiera has levantado la cabeza para ver más allá de lo que tienes frente a tus narices. Quizás ni siquiera estás dispuesto a rendirte completamente al Señor, y hasta que no te rindas totalmente tu vida y lo que Dios ha colocado en tus manos, entonces no podrás ser habilitado para algo mayor. Amén. Entonces le resumo lo que le dije. La fe nos impulsa a emprender nuestro llamado con determinación y confianza. La fe nos permite elevar la mirada más allá de nuestro camino inmediato, librándonos del estancamiento y del aferramiento a lo que es transitorio. De este modo nos impulsa a trascender hacia el lugar de nuestro destino eterno, la Nueva Jerusalén. La fe es la fuerza que nos capacita para superar las pruebas que han sido establecidas en nuestra vida, habilitándonos para algo mayor. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos necesitan eso? Colóquese de pie en el nombre del Señor.